Bien, ya estamos listos, preparados para una nueva porción de enseñanza de la Biblia, ¿cierto? La Torá, lo que le llamamos a los primeros 5 libros de Moisés, ¿cierto? Que nos traen muchas enseñanzas de vida, enseñanzas espirituales, ¿cierto? En 4 niveles. Y le vamos a hacer un repaso de aquellas cosas que corresponden a esta semana. Y ahí en pantalla vamos a ir viendo la porción asinu, ¿cierto? Que significa prestad oído. Ahí está en Deuteronomio o Devarim. Desde el capítulo 32, versículo 1 en adelante, hasta el 52. Es un solo capítulo de esta porción. Ya recalcando que estamos en el penúltimo ya, últimos pasajes de Deuteronomio, ya finalizando casi el ciclo eh, de, de leer la Torá semanalmente, ¿cierto? Por completo, dar la rueda, ¿cierto? Y ya viniendo las últimas 2 porciones que quedan, comenzamos nuevamente con el Génesis, en Bereshit. Entonces, prestad oídos, ¿cierto? Ahí también lo vamos a ver en hebreo, al sinu, prestad oído. Se refiere, vamos a hacer un resumen de toda la porción, ¿cierto? De lo que corresponde y vamos a centrarnos en la enseñanza de los primeros versículos, los primeros 2 versículos que habla acerca de prestad oído, ¿cierto? De lo que significa, no habíamos hecho antes una clase de Asinu por problemas X, entonces vamos a enfocarlo en lo que es el nombre principal, Asinu, prestad oído, que es referente a una canción, por eso está Moisés en un lo alto, con notas musicales, que es, si usted la busca en las traducciones, lo muestra como una canción que alza Moisés. Entonces vamos a enfocarnos en eso y como les decía, nos vamos a enfocar en los versículos de Deuteronomio 32, el 1 y el 2, cuando dice, escuchen cielos que hablaré, o prestad oído, ¿cierto? Escuchen, o prestad oído es lo mismo. Que la tierra atienda a los dichos de mi boca, hablando Dios. Mi enseñanza descenderá como lluvia, mi parábola fluirá como el rocío, como tempestades sobre la vegetación y como gotas de lluvia sobre los pastos. Vamos a indagar en cada uno de estos conceptos que salen ahí escritos de forma cotidiana, de forma práctica y también de forma espiritual, para llevarlo a nuestra vida personal y a nuestra vida en conjunto, en comunidad, como usted le venga la enseñanza, ¿cierto? A lo mejor usted ya ha corregido estos aspectos espirituales y ahora quiere dedicarlos a los demás, ¿cierto? O puede ser al revés. De repente nosotros empezamos al revés, ayudamos a los demás, pero nos dejamos de lado nosotros y no debería ser así. Siempre primero la persona tiene que ejercitarse en sí mismo para luego tener esa capacidad de, de poder transmitir a los demás y sea, como dice el título que viene, una palabra que nutre, ¿cierto? Una palabra que haga como un nutriente, ¿cierto? Ustedes verán en las plantas, ¿cierto? Cuando usted le coloca nutrientes en el suelo, en forma de agua diluida, hay muchas formas de nutrir una planta. Ella crece, ella se eh, produce, ¿cierto? Entonces, es la idea de cómo poder en nosotros mismos, que somos como plantas, ¿cierto? Como un árbol de la vida cada uno, poder ser de alguna forma nutrientes para los demás o en este caso también puede ser para uno mismo, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ver
eh, una, los escritos también del Rebbe Nachman, ¿cierto? De lo que habla acerca de esto, pero primero vamos a hacer un resumen temático que siempre hacemos, que es como dar vuelta o recorrer todo lo que es la porción en sí, no solamente un tema. Para ponerle contexto, esta porción, que como ya les di los versículos, de Deuteronomio 32, es el cántico, ¿cierto?, de Moisés, el Shira Hasinu, ¿cierto? Se le llama así por el nombre, el canto de prestad oído, pronunciando ante todo Israel poco antes de su partida, ¿cierto? Antes de la muerte de Moisés. Es un poema profético, cargado de metáforas, que resume la historia espiritual del pueblo, su relación con Dios y las consecuencias de la fidelidad o de la traición, ¿cierto? Está todo eh, escrito ahí. Entonces, también está compuesto como un testimonio eterno. Los cielos y la tierra son llamados como testigos, pues ellos permanecen y presenciarán el cumplimiento de estas palabras, ¿cierto? La tierra y el cielo son como los testigos que nunca se van a ir, una cosa así. Pero eso tiene un significado más profundo. Dentro de esta porción hay temas principales como una invocación, ¿cierto? Al cosmos, a los cielos, a la tierra. Moisés llama a, a los cielos y la tierra para que escuchen. Representan testigos eternos y también fuerzas que influyen en nuestra vida humana. Enseña la palabra, la escritura y la historia, ¿cierto? Del pueblo que están ligados tanto en lo espiritual, que representa el cielo, como a lo material, que representa la tierra. También habla de la perfección del Creador. Dios es descrito como la roca, ¿cierto? Sur, que es fuerte, justo, fiel y sin injusticia. También se contrasta con la corrupción humana que se desvía por la ingratitud. También otro tema que habla es la elección de Israel y su desviación. Dios halló a Israel, perdón, en el desierto y lo cuidó como un niño en brazos, como un niño que amamanta, o como águila que cuida a sus crías. Eso todo está dentro de la porción. No es lo que vamos a ver hoy día, pero está dentro de toda, como siempre les digo, esto les sirve para aquel que quiera buscar algo que estaba, a lo mejor lo tenía perdido, pero aquí está a lo mejor lo que usted estaba necesitando. También dice que al prosperar Israel se volvió orgulloso y se inclinó hacia otros dioses, hablando de la idolatría. Y a consecuencia de esos, la infidelidad. Dice que vendrán calamidades, el hambre, las plagas, las guerras y la dispersión. Y todo eso lo vamos a ver reflejado mucho más adelante en la historia de Israel. Los enemigos serán instrumentos de corrección, ¿cierto? Mostrando la fragilidad de Israel cuando se aparta de su fuente inicial, ¿cierto? Esta vez de la luz infinita, que es Dios. También no todo es malo, sino que también habla de la esperanza y la restauración. A pesar de la severidad, Dios también promete vengar la sangre de sus siervos, de sus escogidos, y limpiar su tierra y su pueblo. También se revela la misericordia final, asegurando que el pacto no será anulado. El testimonio también y una enseñanza. El cántico debe transmitirse de generación en generación como un recordatorio y también como una advertencia. Y dice que también recalca que no es solo una historia, como siempre lo hemos dicho, sino una guía para la vida y para reconocer que la mano de Dios está en todo y en todas las etapas de nuestra vida, ¿cierto? En un enfoque más espiritual, ¿cierto? Así nos recuerda que la vida es como un cántico en armonía entre notas de justicia, pero también de misericordia.
es como un acorde. El alma de Israel pasa por altos y también por bajos, pero el canto nunca se rompe porque Dios sostiene ese hilo o esa cuerda de la melodía, no deja que se corte, ¿cierto? Pueden haber desafinaciones, viéndolo como un cántico, pero sigue la oportunidad de poder reparar, de poder sonar afinado. Entonces, en consecuencia de toda la temática de toda la porción, en este poema, ¿cierto? O este cántico, la justicia habla de la justicia absoluta de Dios, la ingratitud humana y sus consecuencias, el destino de Israel, ¿cierto? Como una profecía, como pueblo elegido, que aunque tropiece, será finalmente restaurado. Y también habla de la vida como un cántico que conecta el cielo con la tierra, o sea, lo espiritual con lo físico, con lo material. Entonces, eso es más o menos una temática de lo que habla todo la porción desde el principio hasta el final, ¿cierto? De todo el capítulo 32. Pero nosotros, como les decía anteriormente, y ahí está en pantalla, nos enfocaremos en estos dos versículos que son el comienzo, que habla más bien de lo que es el significado de la palabra Hasinu, del significado del título de esta porción. Y el Rebbe Nachman también tiene algo que decir, ¿cierto? Vamos a dar lectura a los escritos de él que habla acerca de esta porción que es parashat, ¿cierto? En hebreo parashat significa porción, a veces reúne unos 4 capítulos, a veces menos, en este caso es uno solo, pero que contiene mucha enseñanza. Y el Rebbe Nachman dice que las palabras acerca de lo que dice de los dichos de la boca, ¿cierto? Las palabras son palabras de Torah, o sea, las palabras que están escritas, las palabras que él dio. Dice que cuando transformamos nuestro estudio de Torah en plegarias, ¿cierto? En hablar para poder comunicarnos con Él, clamando a Él y orándole, para que nos ayude a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Nuestras palabras son oídas. O sea, cuando va con el propósito de que lo que estamos leyendo lo podamos entender, esa palabra es fijo, asegura de que esa palabra va a ser oída. Moisés dice que insinúa que si los cielos deberían escuchar, de seguro la tierra o la humanidad también debería escuchar. Las palabras de Moisés eran como lluvia y rocío, que tienen el poder de sustentar toda la creación. Cuando dice, clamaré en el nombre de Dios, cada palabra expresada por un justo, por una persona que busca la justicia, sirve para revelar la presencia de Dios en el mundo entero. Eso es lo que dice el Rebbe Nachman con respecto al versículo 1 de esta porción. Y cuando habla que dice que mi enseñanza descenderá como lluvia, dice que así como la lluvia, el rocío y los fuertes vientos le traen vida al mundo, aunque algunos crean que trae destrucción, lo mismo hace la palabra de Dios, trae vida al alma, ¿cierto? Cuando se refiere al viento, habla del ruaj, que es como se traduce el espíritu, en particular el espíritu de la inspiración divina, o las palabras de Moisés, que son un ejemplo del poder del espíritu de un justo. Eso trae inspiración divina a cada persona cuando habla palabras de Torah, cuando habla desde el espíritu, desde lo interno, no palabras ociosas que a veces tenemos. Cuando dice mi doctrina, mi enseñanza, es como lluvia, pero también dice que es como rocío. También representan los escritos. Cuando dice clamará en el nombre de Dios, representa esa plegaria. O sea, la manera de alcanzar esa Torah es orando primero a Dios para recibir de su enseñanza, o sea, de su bendición, como lluvia o como rocío. Ahí vamos a ver más adelante cada aspecto de
de cada uno de estos dichos que están en el versículo. Cuando dice, así como la lluvia riega la tierra para hacer brotar maravillosos frutos, ¿cierto? Que nacen desde las plantas, las palabras de Moisés pueden beneficiar a los que escuchan, que le prestan una cuidadosa atención. Sus palabras poseen ese poder porque Moisés siempre clamaba a Dios antes y sus palabras poseían ese poder porque Moisés instruía al pueblo para seguir su ejemplo. Si en esos tiempos los israelitas pecaban o se encontraban lejos de Dios, Moisés les aconsejaba no perder la esperanza, pues si alguna vez han pecado, ¿acaso lo han dañado a él? Así siempre es posible volver a Dios. Claramente, cuando alguien peca, cuando alguien se desconecta, no es perjudicial para Dios, es perjudicial para aquel que se desconecta, ¿cierto? El que es como el toma corriente. Está la corriente de electricidad por todo el empalme de toda la casa o de donde esté saliendo la corriente. Siempre va a tener electricidad, pero si usted desconecta un electrodoméstico, lo que sea, lo que está queriendo recibir de él, el perjudicado, el que no va a recibir, va a ser lo que usted desconectó. Entonces es una aplicación que es personal, ¿cierto? Que es algo que cada uno debemos hacer. El que se quiere desconectar es el que va a recibir las consecuencias. En cambio, el que se conecta siempre a la luz, o el que en este caso se nutre con las palabras, es aquel que va a recibir, ¿cierto? Aquel que va a tener la ventaja en las herramientas de todo lo que pida, ¿cierto? Porque esto es parte de la vida. Esto involucra muchos aspectos de la vida. O sea, no muchos, sino que todo. Entonces, en, eh, en los cielos y la tierra, ¿cierto? Como testigo, vamos a ir desglosando los versículos. Representan dos planos, como les decía, los cielos, que es lo espiritual, lo eterno, la revelación, de donde vienen las ideas y todo eso. En otras clases hemos visto los mundos superiores, de donde vienen todo lo que a veces, incluso no siendo así, no siguiendo nada, hay ideas. Hay muchas personas que han tenido una idea y la han cultivado y hoy en día proveen para el mundo, ¿cierto? Todas estas cosas que usamos hoy en día a alguien una vez se le ocurrió la idea y la catalizó. Entonces, la idea en lo espiritual y lo cotidiano está en otro plano y todos tenemos acceso a eso, sabiendo cómo hacerlo. También la tierra, que es lo material, lo cotidiano y la acción práctica, ¿cierto? Eso es como lo que significa cuando se dice los cielos y cuando habla acerca de la tierra. Ahora, la lluvia, ¿cierto? La Torá cuando habla de las escrituras como una lluvia y el rocío, ¿cierto? Sabemos que la Torá descendió del cielo, aunque algunos no lo crean, no sé cómo es posible que haya descendido. No es algo que se le haya ocurrido a un hombre, sino que es algo divino. Habla que la enseñanza divina no es un golpe, sino un descenso suave y constante, refiriéndose al rocío, ¿cierto? La lluvia puede ser intensa, como por ejemplo en el estudio profundo o las revelaciones que son mayores, pero el rocío es sutil, pero penetra y sostiene las palabras sencillas, las enseñanzas que nutren día a día. Usted puede ver la diferencia que cuando llueve y cuando hay rocío. A lo mejor la lluvia es muy imponente, a veces catastrófica, pero el rocío, aunque ni lo sentamos, a veces no se siente al oído, está cayendo, siempre está cayendo en la noche, más que nada, pero siempre va a provocar algo. Así también es la palabra, así también es la Torá. Entonces, ambas son necesarias en momentos grandes, inspiradores, o en la constancia de lo que es pequeño. Entonces, es la diferencia entre una lluvia y un rocío. Y cuando habla del poder de la palabra espiritual, ¿cierto? Las palabras de la boca de Moisés son semilla de vida. La palabra conectada con lo alto puede transformar lo que está abajo, ¿cierto? Es como la luz disipa la oscuridad.
El aprendizaje espiritual no se queda en la teoría solamente, sino que es alimento para el alma, ¿cierto? No es como que usted diga, vea una foto de un plato que le encanta y no se sacia porque vio solamente la foto, sino que la Torá es comida que está latente, que está tangible, que usted la puede saborear y lo nutre, ¿cierto? Por eso es ahí el título. Entonces, palabras que nutren, ¿cierto? Como que, como la lluvia, como de donde nace el alimento, ¿cierto? Sin lluvia, sin agua, no tendríamos alimento. Es así de simple. Entonces, la apertura de Asino que nos enseña que prestar oído, ¿cierto? Nos dice que la vida espiritual necesita tanto de los cielos, o como de lo alto, o como de la tierra, como el plano físico. Lo elevado inspira, ¿cierto? Pero lo cotidiano concreta. Ahí tiene que hacer el enfoque, el eslabón de conectar lo espiritual con lo material. La enseñanza de la palabra baja como una lluvia y rocío, ¿cierto? Unas veces nos sacude, pero otras veces apenas la percibimos, pero siempre deja una huella, ¿cierto? Así como la lluvia y el rocío nos hacen distinción y caen para todos, así la luz de la sabiduría divina está disponible en cada instante. Nuestra tarea es abrir la tierra de nuestro corazón, ¿cierto? Nosotros somos tierra para que esas gotas encuentren la raíz y florezca o germine, ¿en qué? En acciones, ¿cierto? Entonces, eso es más que nada el enfoque de lo que habla esta, o de lo que usted puede darle a estos versículos de esta porción asinu, o prestad oído. Entonces, Moisés declara, escuchad cielos, oiga la tierra las palabras de mi boca, caiga como lluvia mi enseñanza y destile como rocío mi palabra. Aquí la enseñanza se compara con la lluvia y el rocío, que son símbolos de nutrición constante y de vida, ¿cierto? El mensaje espiritual de todos estos dos versículos dice que así como la lluvia cae sobre la tierra, que está seca, y despierta la vida oculta en la semilla, la palabra espiritual penetra en el interior humano y activa potenciales que estaban dormidos, ¿cierto? Cada alma tiene semillas divinas, la palabra de sabiduría la despierta, ¿cierto? Todos tenemos algo en nuestro interior, basta con activarlas. Entonces también hay diferentes formas de nutrir, como por ejemplo cuando habla de la lluvia, que es una enseñanza intensa, como lo decíamos, son revelaciones que transforman. También cuando habla del rocío, palabras suaves, casi imperceptibles, pero que sostienen en lo cotidiano. Ambas son necesarias, como le decíamos, momentos de grandes inspiraciones y constancia en lo que a lo mejor no se percibe a simple vista o que no es tan imponente, pero ahí está haciendo su trabajo. Nutrir para dar fruto, ¿cierto? La palabra no se recibe para quedar guardada, no es para dejarla por ahí, sino para convertirse en qué? En acciones de vida, bondad y justicia. Una palabra que nutre no es solo información, sino transformación. Esa es la diferencia. A veces nos quedamos con la información, tenemos mucha información, pero a veces no se ve la transformación. Por eso es que es necesario pedir en la plegaria, ¿cierto? Una aplicación cotidiana para todo esto, cuando escuchar activamente, ¿cierto? Cuando alguien comparte una palabra positiva, en todos los casos, ¿cierto? En el trabajo, en la familia, cuando hay consejo, hay que detenerse y recibirla como si fuese ese rocío que da fuerza, ¿cierto? También compartir palabras que den vida, ¿cierto? Usted escucha primero y lo que aprende lo comparte. Compartir palabras que den vida, por ejemplo, una bendición, un consejo,
un aliento que puede ser como agua viva para otro que está en sequedad emocional o espiritual. Entonces es importante y es práctico aprender estas palabras, ¿cierto? También eh, con una constancia, ser constante, ¿cierto? Eh, Perdón, se me fue la pantalla. La constancia diaria, sí. Esto no hay que dejar un día libre. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos situaciones. Dedicar unos minutos, ¿cierto? No es que esté todo el día, cada día, ¿cierto? A leer, meditar, como lo hemos aprendido, o agradecer también con palabras sencillas. Estas gotas diarias sostienen más de lo que creemos. Entonces, algo práctico es ser constante en lo que decimos, ¿cierto? En lo que cuando leemos y ser agradecido, ¿cierto? No con tanta rebombancia, sino que con palabras sencillas, así como lo es el rocío. Obviamente ahí van a haber momentos que vamos a usar nuestra, nuestra caballería, ¿cierto? Como por ejemplo ahora que estamos haciendo una clase para esto, pero a veces a lo mejor no nos vamos a acordar de toda la clase, pero cuando estemos en esa situación vamos a tener palabras de Torah, palabras de consejo para aquel que está en sequía. Vamos a nutrir, ¿cierto? Entonces, cuando usted nutre una planta, usted no la inunda de agua, usted la hace como el rocío, porque si la inunda de agua también la puede matar. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando dirigimos nuestras palabras. A veces lo hacemos para dejar en vergüenza a otras personas y eso no debería hacerse, sino que nosotros tenemos que ser puntales, tutores para aquellas plantas que a lo mejor están necesitando de esta nutrición. Entonces, también otra aplicación práctica es evitar palabras secas o destructivas, como les decía. Si primero hay una palabra positiva, también hay que evitar las palabras que son muy secas o destructivas. Por ejemplo, reconocer que así como la palabra nutre, también puede marchitar, elegir hablar desde la vida, desde los momentos que usted también ha vivido. Entonces, también es importante eh, ser excelente, ser impecable con las palabras que uno dirige. Entonces, eh, como lluvia, ¿cierto? Despierta la vida. Cuando un maestro comparte, ¿cierto? Una enseñanza profunda sobre el sentido de, por ejemplo, la gratitud. Al principio, cada alumno puede que no la entienda del todo, pero con el tiempo esa palabra va germinando en ellos, comienzan a agradecer aún más y a valorar lo simple y el ánimo de ellos va a ir cambiando. Entonces, ¿qué fue esa palabra? Fue lluvia intensa que cayó y activó una semilla que estaba dormida. Por eso que en una parte la palabra dice que cae como la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué significa eso? La lluvia temprana es la primera lluvia que cae en las estaciones presiembra para poder ablandar la tierra, ¿cierto? Que primero pasó una sequía, ¿cierto? En los climas de las estaciones, en el norte, ¿cierto? En el verano es mucha sequedad, pero luego viene el tiempo de que hay que sembrar, por eso después viene el otoño y el invierno, ¿cierto? Y esas lluvias que caen ahí ablandan la tierra y ya en primavera viene otra lluvia que ya sembrado es la que hace germinar. En este caso sería como el rocío. ¿Sí? Entonces, cuando dice como el rocío, ahí vimos la primera era como la lluvia, que el rocío que sostiene día a día es como cuando una persona empieza cada mañana diciendo o siendo agradecido por este nuevo día, ¿cierto? Siempre hay que ser agradecido por el día que respiramos, por una nueva oportunidad también.
Pareciera que fuese algo pequeño, ¿cierto? Pero esta simple frase constante, como el rocío, mantiene su alma fresca y su mente en paz durante todo el día, hasta cuando se acuesta. E incluso duerme bien. Entonces, a veces, la nutrición espiritual no viene de grandes revelaciones, sino de pequeñas gotas diarias de conciencia, ¿cierto? Ahí está el rocío. La conciencia cuando reacciona es que el rocío también está haciendo su efecto. También se puede ver como una palabra que sana, ¿cierto? Que cura. Alguien atraviesa, por ejemplo, un momento difícil, un amigo, y le dice palabras con sinceridad. Por ejemplo, no estás solo, confía, esto te va a pasar, ya terminará, ¿cierto? Siempre tiene que haber, no llegar y decir, no, esto te lo buscaste, esto te lo tienes merecido. Eso está matando y marchitando a esa persona. Esa palabra, por ejemplo, puede que no resuelva el problema. Por ejemplo, cuando le dice no estás solo, confía que todo pasará. Quizás no resuelve el problema, pero toca el corazón, toca esa fibra, trae consuelo y trae esperanza. O sea, una sola frase dicha con una intención y con verdad puede ser agua viva que devuelve la fuerza interna, ¿cierto? Todos hemos pasado por dificultades, por tristeza, por muchas cosas y siempre ha habido alguien que nos hace levantar. Y la función de nosotros es eso. Si usted está bien, usted se le va a presentar personas que estén de esa forma. Y entonces, en contraste a la sanación o a la nutrición, también está la palabra que seca. Como les decía, la advertí antes, en contraste, una crítica dura o una palabra dicha con enojo puede marchitar el ánimo de quien la recibe. Así como la falta de lluvia seca la tierra, las palabras sin amor secan las relaciones, ¿cierto? Por eso debemos cuidar que nuestras palabras sean semillas de vida y no de destrucción, ¿cierto? De nutrición y no de marchitar. También un ejemplo es la palabra que crea armonía. Por ejemplo, en una familia, cuando los padres hablan con respeto hacia sus hijos, y con gratitud, estos niños que están en pleno aprendizaje, en desarrollo, aprenden a comunicarse con ternura. Y ellos serán así también con sus pares, con el resto, con sus padres, con los que los rodean, ¿cierto? Entonces, estamos sembrando una semilla, estamos nutriendo ahí, ¿cierto? Por eso es la palabra que nutre. Entonces, estas palabras, cuando van de esa forma, se convierten en la atmósfera espiritual de un hogar o de un entorno. Las palabras son como el clima del alma. Anote eso, clima del alma. Nosotros todos tenemos estaciones también. Por eso es que el árbol de la vida, cuando usted lo estudia, ve que hay diferentes aspectos de cómo nosotros actuamos también, ¿cierto? Está el amor, hay belleza en lo que hablamos, hay rigor y hay de todo. Entonces, nosotros debemos ser, nosotros transformar una atmósfera espiritual, ya sea en nosotros mismos, en el hogar y en nuestro entorno. Es decir, las palabras son el clima del alma, ¿cierto? Que crean ambientes que sean fértiles y no áridos, porque también lo podemos hacer. Entonces, para ir concluyendo ya esta clase que tuvimos, que tuvo mucho, ¿cierto? Vamos a reflexionar eh, acerca de, espérame un poco, acerca de lo que hemos visto, ¿cierto? Se me fue. El, cuando hablamos de la lluvia, es algo que nos enseña o inspira, ¿cierto? Cuando hablamos del rocío,
Es algo que sostiene con suavidad, pero está siempre ahí. Cuando hablamos de sequía, es algo que hiere y destruye. Eso hay que evitar. Pero en cuanto a la palabra que nutre, en los primeros versos de este cántico, Hasinu, prestado oído, Moisés no simplemente habla, invocar al cielo, a la tierra, para que escuchen una palabra viva, sino que una palabra que nutre como la lluvia o el rocío. En ello hay un misterio profundo. Las palabras no son solo sonidos que uno emite, sino que son semillas espirituales. Por eso es que hay que ser impecable con nuestras palabras, que al ser pronunciadas con esa intención pura, tienen el poder de despertar la vida dormida, tanto en quien las dice como en quien las recibe. Ojo con eso. Si nosotros cada día hablamos palabra pura, nosotros también nos estamos nutriendo. Cada ser humano es como tierra que espera ser regada. Hay corazones muy secos por el juicio, otros duros por el miedo, otros fértiles por la fe. La palabra sabia, la palabra amorosa, tiene la fuerza de ablandar esa tierra y hace germinar lo divino que hay dentro de cada uno. Así como la lluvia no distingue entre los campos, también la enseñanza divina desciende para todos. Nadie queda fuera, pero solo florece o germina donde hay una apertura, donde se está dispuesto. Por eso recibir la palabra es un acto de humildad, inclinar el alma como tierra sedienta ante el cielo que habla, ¿cierto? Cuando viene de la palabra. También es un llamado a ser transmisores, convertirnos nosotros mismos en palabra que nutre, en esa voz que calma, que guía y que da esperanza. Cuando nuestras palabras son coherentes con nuestro corazón, nos volvemos canales de la sabiduría del Creador. Entonces, para ir finalizando, que cada día nuestras palabras sean como gotas de bendición, suaves, constantes, llenas de vida, y que donde haya sequía podamos llevar renovación, porque al final, ¿cierto? La verdadera enseñanza no se mide por lo que decimos, sino por la vida que nuestras palabras despiertan. Amén, ve amén. Y esta ha sido la porción de este día, de esta mañana, que nos ha transmitido eh, la Torah, ¿cierto? La enseñanza. Y si hay alguien que tenga algo que decir, ah, aquí hay gente igual que habló, a ver, en el chat, ¿cierto? En el chat Shalom, de maestro. Shalom, maestro Miguel. Hola, Shalom. Emilia, Buenos días, bienven- Miguel. Nelvi, qué gusto escucharla. Qué hermosa la reflexión que en esta mañana tú nos entregas y lo importante es lo que dijiste. No solamente que esa palabra se convierta en información para nuestras vidas y es lo que nosotros estamos luchando día a día, porque no tiene sentido que escuchemos una paracha, no tiene sentido que hablemos de la Torah, no tiene sentido si nosotros no vivimos lo que nosotros estamos estudiando, lo que nosotros estamos viendo. Eso no lo puede uno hacer ni siquiera a solas, tiene que ser hasta en lo más íntimo, hasta en el pensamiento. Debe existir una transformación conforme a la Torah, conforme a estas enseñanzas. Y lo otro que dice, bueno, muy importante, que así como la lluvia desciende para todos, me llamó mucho la atención, para toda la tierra, asimismo la sabiduría del Eterno desciende sobre nuestras vidas. Así que Hermosa esta palabra. porción está abierta para toda la humanidad. Gracias, maestro Muchas Miguel, por una gracias, enseñanza Miguel. tan hermosa. Bendiciones, Miguel. Muchísimas gracias. Que Hachén te siga dando mucha más luz, mucha más sabiduría. Estas parachas cada día están más
Más nutridas, más más hermosas. gustosas, más sazonadas. Gracias. Ok. Amén. Baruch Hashem, o sea, todo gracias a Él, porque es, estamos en este mes, incluso de mucha conexión, entonces las porciones están cobrando más vida y así va a ser más y más adelante. Así que bendiciones para ustedes como familia y un abrazo grande hasta Venezuela. Esther, Sí, señor, muy buenos días, muchas buenos gracias. días. Qué palabra tan nutritiva. Primeramente, me alegro volverlo a ver y cuídese mucho sus propios. Y cuanto a la reflexión, muy linda porque es verdad, cuando uno toma conciencia y lo hace en acción, uno ve las respuestas tanto en uno mismo como lo que uno proyecta o le da a otro, se le devuelve en la misma forma. Es muy lindo eso, de verdad que sí. Lo estoy viviendo, he tenido tiempos muy lindos con mi familia, he visto la respuesta del Señor en muchas cosas, solo tomando conciencia y haciéndola en acción de corazón. Porque Bueno, si no hay limpieza dentro, no sale fruto, no da, como bien decía el maestro, como la tierra que tiene que estar bien nutrida, bien, para que la mata dé su fruto adecuado. Así mismo somos nosotros. Si no nos nutrimos bien y no le damos el alimento adecuado, pues igual lo que salga de todo nuestro ser, pensamiento, nuestra mirada, nuestra palabra y todas nuestras acciones no harán fruto. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Cuídense mucho. gracias a ti Un y abrazo. bendiciones. Abrazo también, bendiciones para ti y tu familia. Y maravilloso que puedas llevarlo a cabo con tu familia. Eso es importante. Así que abrazos para ti. A ver, Miguel, siempre me escribe aquí un texto. Tu reflexión. Dice Miguel, la luz divina está disponible para todos. Dice que en la porción y la porción me deja la reflexión de nutrir nuestra alma, nuestras emociones, nuestras ideas y nuestras acciones. Pero ahora ejercitando lo recibido para que estos nutrientes, ¿cierto?, florezcan en cada uno de nosotros. A ver, qué buen resumen contundente de lo que fue la clase en general. Así es, mi querido Miguel Tocayo, ¿cierto? Gracias por esas palabras, por entenderla y por tu persona. Así que saludos y un abrazo para ti y para tu familia hasta Guadalajara, México. So. Saludos, Miguel. Un abrazo. ¿Habrá alguien más? Si no, para ya estar dando término y saludando a cada uno de los que están conectados aquí, los que se conectaron en Facebook, los que van a ver el video también de YouTube, que cuando se suba, esta palabra, esta enseñanza, les sea, valga la redundancia, como dice el título, nutritiva, que sea una palabra que nutra, o sea, que, como decía Emilio, que no sea solo información. La información es buena, pero es buena cuando la aplicamos, ¿cierto? No, si la dejamos ahí, no sirve de nada. Es cuando la aplicamos, cuando la distribuimos, cuando nos nutrimos y nutrimos a los demás. Así que, por mi parte, yo muy agradecido de volver a tener, gracias a ti también, Pastora Eliana, saludos hasta la capital de Chile, Santiago. Y Y como les decía, para mí es un agrado poder volver a conectarme con ustedes, un poco afectado de salud, pero ahí estamos. Así que eh, a seguir activando, a seguir nutriéndonos. Se vienen un montón de conexiones todavía, conexiones maravillosas que vamos a tener ya. El maestro nos va a ir guiando, ¿cierto? A veces a mí no me verán mucho por ahí, pero ahí en silencio sigo haciendo mis conexiones
A mí me gustaría mucho que mi familia me acompañara, pero a veces no se puede. Así que, pero ahí estoy haciendo el trabajo que vamos aprendiendo. Así que por mi parte yo les envío un gran abrazo para todos. Creo que está Jacob incluso conectado ahí. Y claro, ahí también la receta, Miguel, que buena, buena. Nutrientes con miel de abeja y jugo de limón para... Sí, he estado tomando, incluso eucaliptus, así que ahí vamos a seguir tomando. Así que muchas gracias, Miguel, y nos vemos hasta una próxima. Un abrazo a la distancia, un abrazo de corazón y Shabbat Shalom. Adiós. Bendiciones, Shabbat Shalom para todos, Cayo. Gracias, gracias a Dios. Sí.